Efesios 1, 3 al 14. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en ese evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. En todos los inicios de año, la gente, las empresas, las instituciones hablan de metas, sueños, objetivos para el año, planes y propósitos. Y yo quiero hablar hoy día también algo de eso, pero quiero hablar acerca de las metas y los objetivos que Dios tiene para la tierra y para la humanidad. Metas y objetivos de Dios para la tierra y la humanidad. Y el plan de Dios, que Dios ha contemplado, que Dios ha establecido para el logro y el alcance de esas metas y objetivos. No podemos vivir en este mundo planificando nuestra vida, ignorando el plan macro, el plan supremo, el plan de Dios. No podemos trazarnos metas ajenos a las metas de Dios. Así que la primera cosa que hay que hacer para poder trazarnos planes, objetivos y metas es conocer primeramente los objetivos, los planes de Dios para la humanidad, para el mundo. ¿Cuál es el objetivo, la meta final de Dios para la tierra y la humanidad? ¿A dónde quiere llegar o qué es lo que Dios tiene planificado alcanzar al final de la era, de este presente siglo de los humanos? ¿Cuál es el objetivo final que Dios tiene para la tierra y para la humanidad? Hay que conocer aquello. ¿Y cuál es el plan que Dios ha trazado para alcanzar esos objetivos y planes? Porque usted sabe que lo primero que hay que hacer es establecer una meta y un objetivo. Y después de tener la meta y objetivo, pues hay que trazar un plan para alcanzar esas metas y esos objetivos. Por ejemplo, si yo tengo como meta llegar a Quito, luego de decidir llegar a Quito, pues yo tengo que planificar de qué manera voy a ir a Quito. Porque hay muchas formas en que puedo llegar a Quito. Yo podría ir manejando yo mismo, podría pedir que alguien me lleve, podría pedir un taxi, podría salir a la autopista y tomar un autobús, podría irme caminando, trotando. O sea, hay muchas formas en que uno puede llegar. Pero cuando uno se pone un objetivo en la vida, uno tiene que también trazar el plan. Porque un objetivo sin planes no sirve de nada. No sirve de nada. Si usted dice que va a aprender inglés en este año, usted tiene que
trazar un plan. ¿De qué manera? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a lograr? ¿Cuáles son los pasos que va a dar para poder alcanzar esa meta a fin de año? Entonces, Dios, escúchenme, Dios tiene un plan. Dios tiene objetivos y metas para la humanidad, para la tierra. Y Dios tiene también un plan, una manera, un camino que Él ha trazado, pasos que Él ha establecido, que está dando, que está desarrollando para poder llegar a ese fin. Ahora, le voy rapidito a proponer, o mejor dicho, a declarar, de acuerdo a la Biblia, cuál es el final. ¿Qué es lo que Dios persigue al final de esta era? ¿Qué es lo que Dios persigue? Según el libro de Génesis, capítulos 1, 2 y 3, pues vemos ya que Dios anuncia cuál es el objetivo final que Él perseguía al haber creado las cosas, la tierra y todas las cosas que en ella hay, y haber puesto al hombre sobre ella. Dijo Dios, dice ahí la Biblia en el libro de Génesis 1, 26 en adelante, dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Más adelante en el libro en el capítulo 3, versículo 8, por ahí dice: y oyeron la voz, Adán y Eva, después que habían pecado, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Con todo esto que les acabo de decir, pues podemos deducir que el plan de Dios era que el hombre se multiplique sobre la tierra, que llene la tierra de hijos de Dios, santos y perfectos, en la misma santidad que Adán y Eva estaban, que llenasen la tierra de hijos de Dios. Y el plan de Dios era vivir con ellos, pasearse al aire del día con los hombres aquí en la tierra. Dios tenía planificado tener una tierra, un planeta lleno de hijos de Dios, con los cuales Él pudiera vivir, porque Dios anhela morar con los hombres, con sus hijos. Ese fue su plan, ese fue su objetivo, su meta final. Pero ustedes saben, después vino el pecado, la caída, y luego vino Jesucristo a rescatarnos para que este objetivo finalmente se pueda cumplir. Ahora, en Génesis, cuando Dios comenzó todas las cosas, Dios revela, manifiesta cuál es su meta y su objetivo final. En el libro de Apocalipsis, al final de la Biblia, en los 2 últimos capítulos, pónganme atención, en los 2 últimos capítulos, Juan en cambio nos dice, porque él fue llevado en un viaje al futuro, Juan vio en visión la cristalización, el cumplimiento de este objetivo, de estas metas de Dios, y la culminación de este plan que Dios tenía de llegar un día a tener pues la tierra llena de hijos de Dios. Y dice que Dios desciende para morar con los hombres aquí en la tierra. Hasta allí llega la información de la Biblia. De ahí ya entramos a la eternidad. Entonces, en cuentas limpias, los objetivos y las metas de Dios son las siguientes. Yo las he clasificado en 3. Número 1, escúchenme, este es el plan final de Dios. Esto es lo que Dios va a lograr, lo que Dios va a conseguir. Porque todo lo que Dios se propone, lo hace. Y no hay nada, ni nadie, ni poder en el universo que pueda impedir lo que Dios se propone hacer. Porque si hubiese algo que pueda impedir lo que Dios va a hacer, Dios dejaría de ser Dios. Entonces, el Dios soberano va a cumplir con esto. ¿Cuáles son las cosas que al final, escuchen, se van a dar porque se van a dar? Sí o sí. Es que Dios va a tener la tierra llena
completamente, totalmente llena de hijos de Dios, habitada solamente por hijos de Dios. Solamente por hijos de Dios. Escúcheme, en una tierra donde ya no habrá diablo, no habrá demonios y no estarán los pecadores. Todos estos, el diablo, los demonios y los pecadores, los incrédulos, todos aquellos que no quisieron durante estos 6,000 años, no han querido aceptar a Jesucristo como su Salvador, pues todos ellos serán lanzados al lago de fuego. Serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, y que es la muerte segunda. Y la tierra quedará libre de todas estas personas. Todos ellos serán arrancados de la tierra, y la tierra quedará habitada en su totalidad solamente por los hijos de Dios. 1. 2. Todos esos hijos de Dios que van a habitar la tierra en su totalidad, todos ellos serán personas redimidas, salvadas, perdonadas, lavadas y limpiadas por la sangre de Jesús. Dios ha decidido desde antes de la fundación del mundo que al final va a vivir con un pueblo redimido, un pueblo salvado en la sangre de Jesucristo. Y tercero, Dios mismo descenderá del cielo y morará con los hombres, y Él mismo estará con nosotros como su Dios, y nosotros seremos sus hijos, y nosotros viviremos con Él y serviremos y veremos su rostro, y viviremos con Él, reinaremos con Él por los siglos de los siglos, eternamente. 3 metas y objetivos finales que Dios va a alcanzar, porque lo va a alcanzar. Número 1 es que arrancará de la tierra a todos los malos, y la tierra será habitada solamente por los hijos de Dios. Los malos serán arrancados, el diablo, los demonios y todos los pecadores serán lanzados al lago de fuego, y la tierra quedará en su totalidad habitada únicamente por los hijos de Dios. Hijos de Dios, todos ellos, en segundo lugar, hijos de Dios, todos ellos lavados en la sangre de Jesucristo, perdonados y lavados en la sangre de Jesús, un pueblo redimido, rescatado. Y en tercer lugar, la tercera meta que Dios persigue es que después de tener la tierra llena solamente de hijos de Dios, y que todos los malos hayan sido arrancados de la tierra, y cuando ya tenga ese pueblo lavado, redimido y lavado en la sangre de Jesús, Él descenderá para morar con ellos, y Él mismo estará con nosotros, con los hombres, y será nuestro Dios, y nosotros seremos su pueblo, y le serviremos, y veremos su rostro, y su nombre estará escrito en nuestras frentes, y viviremos y reinaremos con Él por los siglos de los siglos, y entraremos a la eternidad. Ahí ya habrá otras indicaciones que recibiremos en ese entonces. Por ahora, hasta ahí llega la información de Dios a través de la Biblia. Ahora, voy a explicar leyendo o mejor dicho, recitándoles. Usted tendrá que ir a su casa, volver a escuchar esta enseñanza en video, y podrá corroborar los pasajes bíblicos. Aquí yo le ruego que usted me atienda. Y si después te encuentra que yo le dije algo que la Biblia no dice, pues me reclama, y lo puede hacer públicamente. Pero por ahora yo quiero que me atienda. Yo voy a explicarle un poco más a fondo estos 3 objetivos de Dios. Y luego vamos, a continuación, voy a explicarles también el plan de Dios, los pasos que Dios ha previsto o establecido para poder alcanzar estas metas y objetivos. Y lo vamos a hacer, como repito, la primera parte, las metas y objetivos, pues considerando Apocalipsis 21 y 22. Y el plan de Dios lo vamos a explicar considerando Efesios capítulo número 1, lo que hemos leído esta mañana, 1 desde el versículo 3 en adelante. Vayamos a las metas. Comencemos por ahí. Dice Juan, comenzando más bien capítulo 20, versículo 11, dice: y vi un trono blanco
y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron los cielos y la tierra. Esto es después del milenio. Esto es lo que sucede justo antes de entrar a la eternidad. Ya es el último trato que Dios tiene con los seres humanos, con los impíos y con toda la humanidad. Porque de allí en adelante ya será solamente con los hijos de él. Y dice Juan: vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y no se halló ya lugar para ellos. Y dice Juan: y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, donde ya estaban el anticristo, la bestia, donde ya estaban allí el falso profeta, donde ya estaban allí Satanás, el dragón, y donde ya estaban todos los demonios. Allí además son lanzados la muerte y el Hades, porque de allí en adelante ya no habrá muerte y ya no habrá Hades para más. Y fueron lanzados, y todo el que no se halló, escuche, además, ¿quién será lanzado en ese lago de fuego? Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, hasta allí llega el juicio de Dios. Repito, el anticristo, la bestia y el falso profeta fueron apresados y lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Y ahí serán atormentados por los siglos de los siglos. En el capítulo 20, en la primera parte, el dragón es apresado, es Satanás, y es lanzado también al lago de fuego, donde ya le estaban esperando el anticristo, la bestia y el falso profeta. Y claro, y junto con el diablo van todos sus demonios, que fueron lanzados juntamente también con el anticristo, la bestia y el falso profeta. Después son lanzados al lago de fuego la muerte y el Hades. Y finalmente son lanzados al lago de fuego todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. ¿Y quiénes son aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida? Pues todos aquellos que rechazaron a Jesucristo. Todos aquellos que no lo tuvieron como su Señor. Gente que aunque decía que era cristiana, gente que aunque decía que tenía a Dios, nunca lo tuvieron como el Señor de sus vidas. Vivieron con la religión, vivieron con el nombre de Dios, pero haciendo lo que les dio su regalada gana en la vida. Estas personas no heredarán el reino de los cielos, serán lanzados al lago de fuego. Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todos los pastores, no todos los curas, no todas las monjas, no todos los evangélicos, no todos los católicos, no todos los que van a la iglesia, no todos los que dicen que creen en Dios, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, yo era evangélico, Señor, yo era líder, Señor, yo iba a la iglesia Jubileo. Pero ¿dónde estaba ese Dios? Si yo estaba necesitando ahí maestros de escuela dominical y no había uno. ¿Dónde están? Pues ¿dónde estabas que yo no te vi? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Dijo Jesús: entonces yo les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Después de esto, dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y yo, Juan fue llevado al futuro. Y Juan dice: yo, Juan, vi. Eso no me lo contaron, ni siquiera me lo dijo un ángel de los que me daban muchas revelaciones. Esto yo mismo lo vi con mis propios ojos. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz, una potente voz en el cielo que decía:
he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él, Dios, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cuál fue la voz que oyó Juan? Ya después de que los malos fueron arrancados de la tierra. Porque el plan de Dios es quedarse con una tierra llena y habitada únicamente con sus hijos, con los hijos de Dios. Todos los malos van a ser arrancados y echados en el infierno. Por eso es que usted y yo debemos vivir con temor de Dios, ajustarnos, son los últimos días. Si ahora hay que ocuparnos en algo, es en servirle a Dios, más que ninguna otra cosa. Y dice, después de esto yo vi, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, después de que vi que la Nueva Jerusalén, el tabernáculo, descendía, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, ahora, una gran voz quiere decir con alegría, con gozo, con fuerza, he aquí el tabernáculo de Dios. Tabernáculo es casa, templo es casa. El tabernáculo de Dios, que fue levantado después de que Adán y Eva pecaron. El tabernáculo de Dios descenderá del cielo, dispuesta como una esposa atallada para su marido. Y oyó esta voz que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él, Dios, morará, vivirá con los hombres, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos como su Dios. No habrá maldición, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas esas cosas pasaron. Ya estaremos en otra etapa, en otra dimensión. Enjugará Dios toda lágrima, quiere decir que Dios secará todas las lágrimas que hemos pasado, que hemos vivido en esta era, en este siglo, por tantas enfermedades, por tantas injusticias, por tantas cosas. Dios secará y nunca más volveremos a llorar. Enjugará Dios toda lágrima a los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, porque ya no habrá pecado, porque allá ya no habrá diablo, ya no estaremos en esta carne, ya no habrá muerte, porque la muerte es consecuencia del pecado, y como ya no hay pecado, ya no habrá muerte. Además, la muerte fue lanzada al lago de fuego. Allí habrá vida, y vida eterna, vida para siempre. Y ya no habrá muerte, y ya no habrá más llanto, ni habrá clamor, ni dolor, porque todas esas primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono, Dios el Padre, dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Estoy explicando en esta mañana cuáles son los objetivos, las metas finales que Dios tiene establecidas para la tierra y para la humanidad. Le estoy explicando cómo va a ser el fin, para que usted lo sepa, para que usted también planifique su vida de acuerdo al plan de Dios. Porque usted tiene que planificar, escuchen, estar allí. Usted tiene que planificar estar allí. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Escúcheme, le dijo Dios a Juan, Juan, escribe todas estas cosas, porque estas cosas son fieles y verdaderas. Esto se va a cumplir porque se va a cumplir. No se le ocurra a usted pensar que esto es una fantasía. Estas son palabras de Dios.
Por eso dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo aquel que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y al que venciere, o el que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ahora, ponme atención. Finalmente Dios va a cumplir su sueño, va a cumplir su meta, su objetivo. Vivir con nosotros siendo Él nuestro Padre y siendo nosotros sus hijos. El que venciere heredará todas las cosas, porque los hijos heredan a los taitas. Solamente que en este caso nuestro taita no se va a morir, pero vamos a heredar juntamente con él por los siglos de los siglos. Pero los cobardes e incrédulos, porque hay gente que dice estas cosas, este pastor ¿qué comería? ¿Qué se fumaría? Creyendo esas cosas, esas fantasías. Pero los cobardes e incrédulos, porque hay otros que son cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué razón? Porque en el plan final de Dios, Él ha contemplado, Él tiene previsto arrancar de la tierra a todos los impíos, a todos los malos, y lanzarlos al lago de fuego, para dejar la tierra limpia, llena en su totalidad, solamente con hijos de Dios. Por eso es que la Escritura dice que nosotros, los hijos de Dios, heredaremos la tierra. Los malos serán arrancados de ella. Después de esto me mostró, dice, un río, en el capítulo 22, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Un río de agua limpia, resplandeciente como cristal, que salía del trono. En el cielo no habrán 3 tronos, ni 2 tronos, habrá un solo trono, en el cual estará sentado el Padre y el Hijo. Y de ese trono sale un río de agua de vida, cristalino, resplandeciente como el cristal. Y en medio de la ciudad, de ese tabernáculo, vea, el tabernáculo de Dios no es un templo de 4 paredes. El tabernáculo de Dios que desciende del cielo es una ciudad. Es una ciudad que, si usted lee todo el capítulo 21 y 22, va a encontrar que son calles de oro. Es una ciudad. Y dice, y en medio de la calle de la ciudad, del tabernáculo, de la Nueva Jerusalén, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, de ese río que pasa por en medio de la ciudad, estará el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes un fruto. Y las hojas del árbol de la vida será para la sanidad de las naciones. ¿Sabe usted que ese árbol de la vida también estuvo en el huerto del Edén? Sino que Adán y Eva, en vez de comer del árbol de la vida, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Qué chunchos, ¿no? Pudiendo comer del árbol de la vida, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y allí, en la Nueva Jerusalén, ya no habrá ciencia, árbol de la ciencia del bien y del mal, no se nombra al menos, pero estará el árbol de la vida a uno y a otro lado, y comeremos de su fruto, y por eso viviremos para siempre, porque es el árbol de la vida. Y las hojas serán para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios estará
en ella, en la Nueva Jerusalén, en ese tabernáculo. Y sus siervos, nosotros les serviremos. Y aquí hay algo que a veces me pone la piel de gallina cuando lo leo. Dice, y verán su rostro. ¿El rostro de quién? Del Padre, de Dios. Y obviamente de Jesucristo, del Cordero. Pero veremos el rostro del Padre. Dijo Jesús que al Padre nadie le ha visto jamás. Y dice la Biblia que Dios habita en luz inaccesible. Dijo por ahí Isaías que los serafines que están guardando su santidad, que tienen 6 alas, con 2 cubrían sus rostros para no ver, o porque no soportaban ver la gloria del que habita en luz inaccesible. Pero nosotros en ese día lo veremos el rostro del Todopoderoso. Amén. Moisés vio sus espaldas. Moisés vio parte de la gloria y hablaba con él, pero nadie lo ha visto en su gloria total. Jamás. Solamente Jesucristo. Y nosotros le veremos. Y tendremos su nombre escrito en nuestras frentes. No habrá allí más noche. Y no se tiene necesidad de luz de lámpara ni de la luz del sol. Porque Dios el Señor los iluminará toda la tierra. Y reinaremos con Él por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, para siempre, eternamente. Allí empezará otra etapa con cosas increíbles, que ya lo sabremos cuando lleguemos allá. Estoy explicándole cuáles son las metas y objetivos finales que Dios tiene para la tierra y para la humanidad. Le estoy diciendo cómo va a terminar todo. Y más le vale que usted lo crea, porque esas son palabras fieles y verdaderas de Dios. No es lo que el hermano Miguel dice, ni siquiera lo que Juan dice, es lo que Dios dice. Y más le vale que usted crea y que usted se prepare y viva en este siglo para ser uno de esos que van a morar en la tierra al final con Dios. Para que no sea uno de esos que sean arrancados de la tierra y lanzados al lago de fuego. Que se prepare para servir a Dios, para vivir en ese nuevo mundo donde no habrá más llanto, ni dolor, ni hambre, ni frío, ni necesidad, ni pecado, ni muerte, ni diablo, ni demonios, ni ninguna cosa mala. Sino que ese cielo será un lugar de gozo pleno, de plenitud de gozo, de plenitud de dicha, de plenitud de felicidad, donde nunca más saldrá una chulla lágrima de los ojos nuestros. Nunca más tendremos necesidad de nada. Nunca más seremos tentados a pecar. Estos son los planes, las metas de Dios. Número 1, tener una tierra habitada en su totalidad, única y exclusivamente por los hijos de Dios. La tierra es nuestra herencia, es nuestra heredad. El diablo, el anticristo, no se va a quedar con la tierra. Esos 3 años y medio Dios le va a permitir obrar y actuar, pero Él no es el dueño de la tierra. Dios lo va a arrancar. Número 1, Dios va a tener este planeta habitado en su totalidad únicamente por los hijos de Dios, por sus hijos. Número 2, esta tierra, mejor dicho, toda la gente que va a habitar, toda esa gente que va a habitar esta tierra, van a ser personas, seres humanos, que han sido redimidos, rescatados, perdonados, limpiados, santificados en la sangre de Jesús. Y por último,
Dios tiene planificado, su tercer objetivo es Él mismo venir, descender del cielo y establecer su casa, su tabernáculo aquí en la tierra y morar con esos hijos redimidos en la sangre de Jesús y que copan hasta el último rincón de la tierra. Si a usted le parece lindo y hermoso este mundo, que sí lo es, pero este mundo es un basurero ahorita comparado con lo que Dios va a tener al final, con la restauración que Él va a hacer. Si ya no hay diablo, si no hay pecado en el mundo, porque el pecado maldice la tierra, el pecado daña, destruye la tierra. Imagine usted cómo será en una tierra donde no hay pecado, donde nosotros gobernaremos la tierra. Se me hace agüita la boca. Es hasta imposible imaginarnos la belleza, la grandeza de todo aquello. Por eso es que Pablo dijo que cuando él fue llevado al tercer cielo en visión, él dijo, no sé si en cuerpo o en espíritu, pero que fui al tercer cielo y vi y oí cosas inefables que no les son dadas al hombre explicar. En otras palabras, lo que él dijo, vean, cholitos, perdonarán, pero lo que yo vi y todo lo que yo oí allí, no hay forma en que se los pueda explicar porque no hay palabras para decirlo. Eso hay que ir uno mismo a verlo, porque no hay forma en que tú puedas explicar eso, hijo. Así que no me pidan que se lo explique. Más bien, santifíquense. Más bien, sean fieles a Dios para que puedan ir y ustedes vivir allí en ese tercer cielo. Esto dice la Biblia. Así va a terminar esto. Y más vale que usted y yo lo sepamos bien clarito para que nos esforcemos y nos mantengamos fieles a Dios para entrar allá. Pero ustedes saben que toda meta y objetivo tiene un plan. Es un proceso. Y este plan de Dios está en realidad contenido desde Génesis, después de la creación, hasta Apocalipsis, capítulo 20, antes del cielo nuevo y la tierra nueva. Esto contiene el desarrollo de todo el plan de Dios. Porque Dios es el arquitecto y constructor del universo. Y como todo buen arquitecto, escúcheme, todo arquitecto antes de construir el gran edificio, primero se sienta en su oficina y planifica, hace el plano, hasta la maqueta la hace. Ese plano consiste en todos los detalles, hasta el mínimo de ellos, que va a contener el edificio. Mientras no haga su plan, él no contrata ni un solo trabajador, no compra ni una volqueta de arena todavía, ningún quintal de cemento, no pone una sola piedra. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga el plano hecho. Una vez que termina su plan, entonces es que pone la primera piedra, entonces es que contrata a los maestros, entonces es que empieza la construcción. Pues Dios planificó esto antes de la fundación del mundo. Él es el arquitecto y constructor del universo. Nada ha sucedido al azar. Él se propuso hacer todo esto antes de la fundación del mundo, antes de Adán, antes de Eva, antes de decir, sea la luz. Ahí Él planificó todo esto. Y todo lo que ha venido aconteciendo durante estos ya casi 6.000 años, y lo que va a acontecer en los siguientes 1.000 años, estuvo planificado debidamente por Él antes de la fundación del mundo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo Dios te escogió a ti? Antes de la fundación del mundo. Antes de que diga, sea la luz, y la luz fue.
Él primeramente te escogió. Él primeramente planificó todo esto que acabamos de explicar. Él primeramente trazó su plan y luego comenzó a ejecutarlo. Entonces Él comenzó primeramente haciendo la creación. Luego hizo al hombre. Luego vino la caída. Luego vino la redención. Y luego viene el reino de Jesucristo. Y por último viene la vida eterna. Entonces todo esto es un plan trazado por Dios antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado. ¿Cuándo nos predestinó? Antes de la fundación del mundo. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pongan atención, le explico. Lo que está diciendo Pablo aquí, en esta carta a los Efesios, es que Dios planificó antes de hacer o de empezar todo. Él planificó todo lo que ha acontecido desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Apocalipsis capítulo 22. Él primeramente lo planificó. Y dentro de ese plan estaba redimir al hombre. Y para que el hombre fuese redimido, el hombre tenía que perderse para poder ser rescatado. Así que, de manera que, póngame atención a esto y siéntese bien, no se me vaya a caer. Así que, la caída del hombre por el pecado en el huerto del Edén estuvo previsto por Dios. Estuvo dentro de los cálculos y de los planes de Dios. Y la venida de Jesucristo a redimirlos del pecado en la cruz hace 2000 años no fue un parche para solucionar un imprevisto que Dios no había contemplado. Porque dice que desde antes de la fundación del mundo Dios determinó que iba a tener un pueblo redimido. Antes de la fundación del mundo, antes de los cielos y la tierra, Dios ya había decidido que al final iba a vivir con un pueblo redimido. Y un pueblo redimido es un pueblo rescatado. Es un pueblo que se perdió y que tenía que ser rescatado. Alguien dirá, ¿Dios quería que el hombre que el hombre peque? No. Pero Dios sabía que el hombre o quería un hombre rescatado. No quiero ir demasiado profundo en eso, pero le digo cosas como estas. Por ejemplo, dice Jeremías allá en Lamentaciones 3, 37, 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no mandó? ¿Quién será aquel que diga que Adán y Eva pecaron sin que Dios lo haya previsto? También dice Pablo en Romanos capítulo 11, 32, 33 por ahí. Él dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios sujetó, Dios, no el diablo, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 22 dice, y la Escritura, porque la Escritura lo encerró todo bajo pecado, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es mediante Jesucristo
fuese dada a los creyentes. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. Dios, porque ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no lo mandó? Ahora, si tú dices, pero ¿cómo es posible? Eso no puede entrar en mi mente. Escúchame, dijo Pablo, ¿y quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Dirá el barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene el alfarero potestad sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O como dice también allá en otra parte, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En el plan de Dios, en su meta final, Dios tenía previsto morar con un pueblo redimido. Por eso nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo. Cuando dice que nos escogió en Jesucristo, lo que está diciendo que nos escogió ser salvados y redimidos a través de Jesucristo. Pero para ser salvados y redimidos teníamos que estar perdidos. No se puede redimir algo que no está perdido. Ahora, ¿por qué Dios quiere un pueblo redimido? Escucha, se lo voy a explicar. Porque un pueblo redimido es un pueblo agradecido. Adán y Eva eran santos en el huerto del Edén, pero ellos no tenían nada que agradecerle a Dios. Digo, agradecerles por la vida, por lo que quiera, pero ellos habían sido creados santos y perfectos. Y eran santos y perfectos, no tenían nada que agradecerle a Dios. Ponme atención. Usted conoce la parábola del hijo pródigo, de los dos hijos. Cuando el hijo menor le dijo al padre, dame la parte de la herencia que me pertenece. Ese padre representa a Dios. ¿Cree usted que el padre sabía que ese hijo se iba a perder con todo eso? Claro que sabía. Pero de todas maneras, le dio sus bienes. Y el hombre agarró todo eso y se fue a la pachanga y lo malgastó todo, viviendo perdidamente y con mujeres, hasta que se le acabó toda la herencia. Y luego pues fue al fracaso total, y hasta comió la comida de los cerdos, hasta el día en que entró en sí, dice la Escritura, y dijo, mi padre tiene muchos siervos, y esos siervos, los siervos, los criados de allá, comen como reyes. Yo sé que ya no merezco ser hijo de él, porque yo ya le pedí mi herencia y ya me la malgasté. ¿Con qué cara voy a ir a decirle, eres mi papá y yo vengo otra vez a que? No, voy a ir como siervo, como criado solamente. Voy a decirle que me reciba como un jornalero más. Y cuando él regresó y su padre lo vio, porque su padre lo estaba esperando, corrió hacia él. Y antes que diga nada, lo abrazó, se echó en su cuello y lloró con él. Lo besó y lo recibió. Y el hombre le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Pero el padre ordenó que enseguida lo vayan a bañar y que le pongan un vestido nuevo y que le vuelvan a poner un anillo en su dedo, el anillo que tenían los hijos, y fue restaurado totalmente. Le hago la pregunta, ¿cuál de los dos hijos estaba más agradecido con su padre después de eso? El hijo pródigo. ¿Por qué? Porque había sido perdonado, había sido restaurado. Entonces, cada día él vivía agradecido de su padre. Lo honraba, lo veneraba. En cambio, el otro nunca fue perdonado. El otro no vivía agradecido. El otro
El otro se creía digno, escúchenme, creía más bien que el padre tenía que honrarlo a él, que el padre tenía que agradecerle a él, porque él nunca se había ido y había trabajado todos los días allí. Y nunca me ha dado ni siquiera un cabrito en muestra de agradecimiento. Quería que el papá le agradezca. En cambio, el hijo pródigo quizá había llorado todos los días de gratitud por ese gran amor del papá. Por eso Dios quiere un pueblo redimido. ¿Me entiende? Porque ese hijo pródigo representa a la iglesia. Un pueblo que ya estuvimos en el chiquero, pero que ya no queremos saber nada de eso. Adán y Eva nunca estuvieron en el chiquero, ellos fueron creados santos. Por eso era necesario que el hombre conozca la maldad. Mejor dicho, que conozca el pago, las consecuencias de la maldad, para que pueda ser redimido, para que pueda ser agradecido y para que pueda vivir con Dios toda la vida admirándole, amándole, adorándole por la eternidad, porque es un pueblo agradecido. Siguiendo con lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1, él dice que nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser hechos hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si Dios nos escogió, no es por nada, no es ni por ningún mérito tuyo. Te escogió por el puro afecto de su voluntad, porque a Él le dio su santísima y regalada gana escogerte. Y dice Pablo que en otra parte que Él escogió lo más vil, lo más necio, lo más despreciable, para que seamos más agradecidos. Más agradecidos, según el puro afecto de su voluntad. Y lo hizo para la alabanza de la gloria de su gracia, para que lo alabemos, lo adoremos y le agradezcamos por tanta gracia y misericordia, y que le demos gloria a Dios por eso, por tanta misericordia, con la cual nos hizo aceptos en Jesucristo, en el amado, en quien en Jesús tuvimos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Porque lo que Dios hizo fue darte sabiduría e inteligencia por gracia. Sabiduría e inteligencia, ¿para qué? Para que puedas conocer a Jesús, para que puedas entender estas cosas y puedas ser un hijo de Dios, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, en su beneplácito, según su beneplácito, que Él se propuso en sí mismo en la dispensación de los tiempos, del cumplimiento de los tiempos, juntar todas las cosas en Jesucristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Él, en Jesucristo, asimismo tuvimos herencia. Vamos a heredar el reino de los cielos, vamos a heredar la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tú y yo nunca, de los nunca, nos sintamos mejor que nadie. Sintámonos privilegiados, pero no mejores que nadie. Que nunca se te suba el ego. Cuando tú veas un borracho, un drogadicto, un delincuente, no te creas mejor que ellos. Agradécele a Dios que Él tuvo misericordia de ti. Porque si Dios no te hubiese escogido según el designio de su voluntad, si Él no te hubiese escogido por su gracia y misericordia, tú estarías igual que ellos o peor que ellos. Por eso es que Él nos manda a tener misericordia. Por eso es que predica, sírvele a Dios, háblale a la gente de Jesucristo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y en Él también habiendo creído en la palabra de verdad, en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con la promesa del Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo de la promesa, mejor dicho, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la herencia adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, este es el plan de Dios, el plan eterno de Dios. Escuchen, cuya meta y objetivo son estas tres cosas que hemos hablado. Número uno, tener al final una tierra donde solamente habitan los hijos de Dios y todos los malos hayan sido arrancados de ella. Una tierra habitada total y completamente por hijos de Dios, todos ellos redimidos, perdonados en la sangre de Jesús. Un pueblo agradecido por siempre y para siempre. Por eso es que hay esperanza para todos. Hay esperanza para el más vil de los pecadores. Porque Dios decidió vivir al final con un pueblo santo y perfecto, sí, pero un pueblo que fue redimido y rescatado, perdonado, lavado en la sangre de Jesús. Y como tercer objetivo de Dios al final de todos los tiempos es morar Él juntamente con sus hijos, y que sus hijos le vean la cara, le vean el rostro, porque hasta ahora nadie ha visto jamás a Dios, porque hemos estado renegridos, resabiados, apartados, en pecado. Pero le veremos, llegará el día en que le veremos cara a cara y tal como Él es, y le serviremos y reinaremos con Él por los siglos de los siglos, en una tierra llena de plenitud de gozo, de plenitud de alegría, de felicidad, donde no habrá lágrimas, ni llanto, ni dolor, ni tristeza, ni hambre, ni frío, ni ninguna necesidad, donde no habrá muerte, sino eternidad. Ahora ponga atención. Jesucristo vino hace 2000 años al mundo. ¿A qué vino Jesús? A cumplir la parte que a Él le tocaba cumplir en este plan global de Dios, en este macro plan. ¿Cuál era la parte que a Jesús le tocaba? Dar su vida, morir en la cruz, redimirnos. Cuando Él vino a la tierra hace 2000 años, Él no vino con un plan propio. Él no vino con sus propios planes ni con sus propios sueños. Él vino y dijo: yo nada hago sino la voluntad de mi Padre, la voluntad del que me envió.
Y estuvo en esta tierra única y exclusivamente para hacer la parte del plan que a él le tocaba hacer, en ese macro plan de Dios, que era morir en la cruz, para poder redimir a los hombres, redimir la creación para rescatar el mundo, y redimir al hombre también, a fin de que Dios pueda cumplir su meta final de tener la tierra llena de hijos de Dios, redimidos por la sangre de Jesús, y que Dios pueda vivir y morar con ellos. Dichoso aquel hombre que entiende que está en este mundo para cumplir su papel en ese macro plan de Dios. Tenemos un mundo que nos dice: sueña, persigue tus sueños. Y todo el mundo anda por ahí con su disque sueño, persiguiendo a su sueño que nunca lo alcanza. Sueños totalmente ajenos al plan global de Dios. Sueños que giran alrededor de las cosas de este siglo y de esta vida. Llámese riquezas, cosas materiales y placeres. Porque la gente quiere tener cosas y quiere comer, viajar, tener sexo y divertirse. Bienes y placeres. Por otro lado, persigue fama y reconocimiento. Todo para esta vida, para este siglo. Y lo tercero, persigue también dominio, señorío, en este siglo, en esta vida. Y lastimosamente ahora, yo entiendo que los impíos, porque ellos no creen en Dios, no creen en la Biblia, están totalmente ajenos a este plan que nosotros cristianos sí lo conocemos, este plan de Dios. Yo estoy de acuerdo que ellos anden con sus propios sueños, pero la iglesia no puede andar así. La iglesia tiene que entender cuál es su papel, así como Jesús lo entendió y vivió toda su vida en este siglo, en este mundo, para cumplir ese rol que a él le tocaba cumplir en ese plan macro del Padre, que era anunciar el Evangelio y morir en la cruz para redimir el mundo, la creación y al hombre. Ahora, ¿cuál es nuestro papel, nuestro rol? Lo hemos venido hablando en las últimas prédicas. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo para que se multiplicaran y llenaran la tierra de hijos de Dios. ¿Cuál es tu papel ahorita en este tiempo? Multiplicarte y llevar, vea qué mejor oportunidad. Deberían pelearse por ser maestros de escuela dominical, porque ustedes pueden estar tranquilamente teniendo hijos espirituales con esos guaguas y llevándoselos al cielo. ¿Cuál es tu papel en este mundo, en este siglo? Multiplicarte, tener hijos espirituales, predicar, servirle al Señor. No digo que no puedes aprender inglés, no digo que no puedes ponerte un negocio, pero todas esas, escúcheme, todas esas otras metas, sueños, objetivos que usted tenga, deben ser para poder cumplir el llamado supremo, que es el de multiplicarnos. Todo lo tienes que canalizar hacia ese objetivo supremo, más importante, que es servir a Dios, que es tener hijos espirituales, multiplicarte y llenar la tierra, para que el plan de Dios se cumpla. Tus metas y objetivos en esta vida tienen que estar en línea con el macro plan de Dios. Pero hay cristianos que han sido mal enseñados, que están persiguiendo sus propios planes y tienen a Dios como sirviente para que Dios cumpla sus antojos y sus caprichos, como que si Dios estuviese allí para cumplir nuestros planes. Y es al contrario, nosotros estamos aquí para cumplir los planes de Él. Los cristianos no perseguimos nuestros propios sueños. Los cristianos perseguimos el sueño de Dios, el propósito de Dios.
Y usted y yo ya sabemos que el sueño de Dios son estas tres cosas que le estoy diciendo: tener la tierra llena de hijos de Dios, que todos sean redimidos y salvados en la sangre de Jesucristo, y que Dios pueda morar con los hombres aquí en la tierra. Pero para que Dios pueda tener un pueblo redimido y salvado para vivir con ellos en esta tierra, pues necesitamos salvar a esos hombres. Y para eso estamos tú y yo, para predicar. Hermanos, tu meta, tu objetivo en este año y todos los pocos años que nos faltan hasta que Cristo venga, es solo uno: es multiplicarte. No puedes ser vago y ocioso, no puedes estar, imbuido solamente en los intereses terrenales, solo pensando en la papa, en la comida, solo pensando en pagar las cosas y las cosas que estamos para este cuerpo y para esta vida. Que no digo que no hay que buscar, porque al final hay que comer, pero tú tienes que tener por encima de eso el objetivo, la meta de servir a Dios, de multiplicarte, de servir al Señor y sacar la mayor cantidad de tiempo posible para servirle a Dios, para multiplicarte, porque tú y yo estamos aquí para cumplir el plan de Dios. Por eso es que Jesús no se dedicó a ninguna otra cosa, sino a cumplir el propósito de Dios. Nada hizo por su propia cuenta, sino lo que Dios le mandó a hacer. Aún cuando estuvo en Getsemaní y le temblaban el cuerpo, las piernas y todo, aún cuando él decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero aún en la angustia más extrema, él le dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estás muy ocupado en las cosas de esta vida, de este siglo, que tienen su lugar, pero no es lo más importante. Mis hermanos, después de haber escuchado esto, después de haber entendido todo esto y saber que hay un macro plan de Dios, ya de aquí en adelante tus metas, tu vida debe girar alrededor de ese plan de Dios. Ya son pocos años los que nos faltan. Estamos viviendo, miren, andamos con tapabocas todo el tiempo. Y parece que ya salimos y otra vez viene otra cosa. ¿Que no nos damos cuenta que estamos viviendo el tiempo final? ¿Cómo es que seguimos en casamientos, construyendo, comiendo y bebiendo, y estamos olvidados de anunciar el reino de Jesucristo? Algunos creen que porque venir a la iglesia están sirviendo a Dios. Aquí usted no viene a servir a Dios, aquí viene usted a servirse de Dios. Aquí los que servimos a Dios soy yo que predico, son los hermanos, los ujieres, son los hermanos que dan clases de escuela dominical, los hermanos músicos y alabantes que lo hacen correctamente, todos aquellos que hacen algún sacrificio, algún esfuerzo para servirles a ustedes. Pero usted que viene y se sienta en la silla y se va, usted no está sirviéndole a nadie, usted está viniéndose a servirse de los demás y de Dios. Perdón de la franqueza. Y el que se pone bravo, que se muerda el rabo. Pero esa es la verdad. Hay que servir. Empecemos. Que en este año, antes que pensar en cualquier otro objetivo, meta, en este año piensa en la meta de Dios, en el propósito de Dios para tu vida, y métele ñeque y ganas. Eso nomás, no se enojarán, pero hay que servir. El tiempo ya es corto. 1, 2, 3, 20 años más es nada. Hay que servir al Señor. Pero en este año yo le quiero proponer otro motivo de oración. Oremos para que Dios envíe obreros a su mies. ¿De dónde saco esto? Mateo capítulo 9, la última parte, donde Jesús dijo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque Él dice que miró las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, dispersas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, necesitamos obreros de Dios. Alguien dirá, pero hay tantas iglesias, tantos pastores. Escuche, necesitamos siervos de Dios. No gente que sirva a su vientre y a su bolsillo. Necesitamos gente que predique el evangelio del reino. No hay gente que predique eso. Casi no hay pocos. Oremos para que el Señor envíe obreros a su mies. Ora para que tú seas un obrero de la mies del Señor. Entonces, yo les pido que para este año añadamos, además de orar para que venga el reino de los cielos, además de orar para tener sabiduría de Dios, también oremos para que Dios envíe obreros a su mies, a la iglesia, para que el reino de Dios, el evangelio, el mensaje del evangelio del reino de Dios vaya a todas las naciones, para que entonces venga el fin, porque no puede venir el fin si el evangelio del reino, que todavía no está siendo predicado mayormente en el mundo, sea predicado. Nos hemos quedado con esa partecita de Jesús en la cruz y no se entiende todo el panorama general. La gente no entiende, ni la iglesia entiende. Digo, siempre hay aquellos que saben más que nosotros, pero en términos generales, la iglesia no entiende las metas, los objetivos, el fin que Dios tiene preparado para todo. Y tampoco entiende el plan de Dios. Viven con sus propios plancitos. Dios es el arquitecto y constructor del universo y de todo. Vean, con esto nos vamos. Un ingeniero va a hacer una obra grande. Y van a estar miles de trabajadores y miles de recursos de todo tipo. Y le contratan a usted para que vaya a trabajar en esa obra. Usted no puede ir con su propio plan. Pongamos que va un albañil y le contrataron para esta magna obra. Y el maestrito llega allá, no pregunta nada a nadie, saca un plan que él mismo se ha hecho. Y ve un lugar bonito, pues voy a hacer aquí una piscina. Es que a mí me gusta, yo he soñado con una piscina. Entonces viene el dueño de la obra, el jefe de la obra, y dice, ¿y qué estás haciendo? No, es que estoy persiguiendo mi propio sueño, mi plan. Yo quiero hacer una piscina pero yo no te contraté para que hagas tu plan, sino para que cumplas mi plan. Tú tenías que llegar aquí y preguntarme a mí, ¿qué es lo que yo quiero que tú hagas? Bota tu plano por la basura. Aquí se va a cumplir el plan mío. Y yo te contraté para que tú hagas una partecita de ese plan. ¿Me hago entender, hermanos? No se deje arrastrar por la filosofía del mundo. Vaya a su casa. Cierre la puerta, entre en su aposento, cierre la puerta. Cuando ya esté el video, esta enseñanza en las redes, vuelva a escucharlo todo en oración, arrodíllese y redefina sus metas y objetivos para esta vida. Y en oración comienza a trazar qué es lo que va a hacer. Planifiquen este año ser maestro de escuela dominical. Planifiquen este año, escúchenme, poner una célula en su casa. Planifiquen este año, yo no sé, usar lo que Dios ha puesto en sus manos, no sé, su profesión, su negocio, lo que sea, usarlo para multiplicarse, para ganar almas para el Señor. Porque no hay otra razón para que vivamos. Porque estamos aquí para cumplir el propósito y el llamado de Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias por tu Espíritu Santo,
que nos ministran y nos enseñan. Perdónanos tanta torpeza, tanta ceguera, porque teniendo tu palabra en la mano, teniendo el Espíritu Santo, no buscamos la sabiduría y la revelación que viene de ti. Y estamos perdidos. Siendo hijos tuyos, estamos perdidos en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias metas y objetivos. Y estamos detrás del mundo, diciendo y haciendo lo que ellos hacen, persiguiendo nuestros propios sueños. Y encima más, diciendo que tú vas a cumplir nuestros propios sueños. Es una estupidez. No estamos aquí para cumplir nuestros propios sueños. Y tú no estás allí para satisfacer nuestros antojos y nuestros caprichos. Tú estás allí para ser obedecido. Y nosotros estamos acá para cumplir tus propósitos. Que seamos como Jesús. Que seamos como Pablo. Porque tú determinaste que Pablo, incluso antes de que nazca, nacería para revelar a Jesucristo en su vida, para multiplicarse. A Jeremías le dijiste: antes que nacieses, yo te di por profeta a las naciones. Así que no me digas nada, no me pongas pretextos, porque a donde yo te mande irás tú. Tú ya naciste con un plan y con un propósito. Pues así somos nosotros. Y entendemos clarito que nuestro propósito aquí es multiplicarnos, ganar almas. Dios, que a ninguno se le pase esto por encima, sino que todos en este año tengamos como meta suprema el poder multiplicarnos y ver las 1000 formas y maneras en que podemos hacerlo. Pero el asunto es que estemos en línea con tu plan supremo, Dios. Gracias te damos. Bendigo la iglesia, bendigo a Jubileo y bendigo a la iglesia en el mundo entero. En el nombre de Jesús te damos gracias. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Que Dios los bendiga a todos.